¿Qué tal amigos de Mobility Hub? El día de hoy vamos a aprender el desarmado de la batería de alto voltaje y vamos a realizar unas ciertas mediciones. Pero para esto entonces, como se podrán dar cuenta, no hay un ingeniero de mi equipo. En este caso tenemos un invitado especial que es el ingeniero Román. Ingeniero Román, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación para este proceso de desarmado de batería. Ok, bueno, el ingeniero Román trabaja en una empresa que se llama Hayoki. No sé si nos pueda dar una pequeña introducción de qué es lo que hace usted, qué puesto tiene o algo más de usted, digo. Claro que sí. Mi nombre es Román Leal, yo soy gerente adjunto de Hayoki en México. Hayoki es una compañía especializada en equipo de medición eléctrica, en la cual podemos contar con equipo especializado para medición de baterías y todos los temas relacionados con la electromovilidad. El día de hoy vamos a realizar unas mediciones de validación de puntos críticos en las baterías, medición de aislamiento, medición de baterías, medición de voltaje y medición de resistencia de contacto. Puntos críticos para la evaluación correcta del funcionamiento de las baterías en los vehículos eléctricos. Ok, digo, ahora sí que básicamente estos aparatos que maneja Hayoki son muy profesionales, literalmente. ¿Qué diferencia tiene un multímetro del que maneja usted como marca al que maneja un convencional? No sé, puede ser un Flume o ¿cómo es la marca que teníamos? Un Master, creo. Cualquier marca de equipo de medición tiene que estar certificada por diferentes estándares internacionales. La diferencia en sí son los estándares de seguridad. Nuestra marca cuenta con medidas de seguridad CAT 3 y CAT 4. Podemos llegar a medir voltaje de forma segura hasta 2000 volts y 2000 amperes en corriente directa. Esto nos beneficia a la hora de estar manipulando baterías de alto voltaje como la que tenemos sobre la mesa. Y la diferencia significativa es la seguridad del usuario. La seguridad de nosotros al utilizar este tipo de herramientas, como lo es al utilizar herramienta especializada mecánica aislada, prácticamente nosotros nos aislamos de los voltajes y corrientes altas presentes en los vehículos eléctricos. Entonces es muy importante contar con la herramienta especializada, adecuada y con estándares de seguridad necesarios. Sí, digo, porque hace rato estábamos platicando de, por ejemplo, me ha tocado a mí trabajar en varias agencias y al momento de realizar el desmontaje, de quitar esta parte de la carcasa, muchos compañeros, muchos amigos de otros tipos de agencias utilizan herramienta normal, ¿verdad? De herramienta mecánica, pero usted me decía, me recalcaba mucho la importancia de usar la herramienta aislada. ¿Por qué? O sea, ¿por qué usar la herramienta aislada si solamente es la pura carcasa, no? Ok, esa es una pregunta muy interesante. Siempre al estar tratando de evaluar o de desarmar partes del vehículo eléctrico, es muy importante primero hacer unas mediciones de validación. Debemos pensar en el peor escenario posible. Esto quiere decir que la batería puede estar presente en una falla. Entonces, si nosotros manipulamos la batería con confianza, sin la protección de equipo personal pertinente, como son los guantes de seguridad, calzado dieléctrico, tapetes dieléctricos, podemos tener una descarga parcial que pues, obviamente es perjudicial para nosotros. Entonces debemos de pensar siempre en el peor escenario posible. Para eso necesitamos hacer algunas mediciones de validación sencillas, que serían prácticamente ver si no existe algún voltaje en el chasis, en este caso en la parte externa, porque no sabemos en qué condiciones el vehículo ha llegado al taller. En este caso puede ser que haya presentado un choque, un impacto o pasar por un bache o un tope. Entonces esos tipos de movimientos pueden generar impactos mecánicos. Los impactos mecánicos pueden degradar el aislamiento de los cables y de las baterías. Entonces esas baterías pueden hacer contacto con lo que es el chasis o lo que le conocemos en los vehículos como masa. Esa masa pues está presente a lo largo del vehículo, o sea, el chasis en sí. Entonces nosotros debemos de estar muy precavidos en este tipo de situaciones, ya que representan un riesgo para nosotros como usuarios de mantenimiento o de diagnóstico. Sí, digo, inclusive ya hay hasta el mismo carro te dice cuando trae un problema de aislamiento que te manda
te arroja un código y te dice problema en aterrizaje o falso aislamiento en el área. Te dice más o menos el área, pero ya tú tienes que utilizar el aparato especial de aislamiento que ya te lo mide en megaohm, ¿verdad? Exacto. Digo, que fue como el que la otra vez nos tocó un caso que fue cuando le comenté de que, oye, ingeniero, me pasó este caso, así, ya sabes, me podría ir, y ya fue y me ayudó. Pero bueno, ¿cree que podemos, por ejemplo, hacer una prueba antes de iniciar de cómo checar la batería para empezar a hacer un desmontaje de carcasa? Claro que sí, vamos a pasar ahorita a tomar las herramientas. Necesitamos el multímetro y las puntas del multímetro para hacer la medición. Si me puedes ayudar, por favor, Sí. te colocas los guantes de alto voltaje, para poder estar aislado de todas maneras. Y ahorita vamos a proceder a tomar el multímetro y las puntas del multímetro. Sí, digo, al igual, por ejemplo, aquí tenemos, como podrán ver en la imagen, tenemos dos tipos de batería. Tenemos una de litio ferrofosfato, que estas son las que estamos utilizando nosotros en el proyecto de la Jimny, que vienen siendo estas. Y tenemos la batería de alto voltaje, que es del Toyota Prius, que en este caso es de níquel metal hidruro. Ya están manejando ahora sí que diferentes tipos de químicas, ya están evolucionando como tiene que ser. Digo, ahora sí que el chiste es siempre ir evolucionando, nunca quedarse en el mismo punto e ir mejorando la eficiencia. Las baterías de ion litio obviamente son un poco más cariñosas que la batería de níquel. Es algo más bueno y es por eso que los vehículos híbridos normalmente utilizan baterías de níquel, porque son algo mucho más barato. En este caso, si ya vieron, me puse mis guantes de la parte de abajo y me puse los guantes de la parte de abajo. Muy importante el apartado de seguridad, como bien comentamos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a tomar el multímetro, el amperímetro, pinza multiamperimétrica, multímetro o amperímetro. Lo vamos a colocar en la medición de voltaje. En nuestro caso, este modelo, el Gioquis M4372, cuenta con voltaje autorrango. No importa si es corriente alterna o corriente directa, voltaje alterno o voltaje directo. El equipo va a seleccionar inmediatamente la medición y va a desplegar en pantalla la medición correcta. Entonces, Daniel, puedes tomar el equipo, vas a tomar las puntas, vas a tomar el apartado negativo a chasis y la punta positiva al positivo de la batería. Con esto nosotros vamos a ver si del apartado positivo de la batería a chasis o a la caja metálica vamos a poder tener algún voltaje fantasma o un voltaje de fuga. En este caso se hace esa pequeña validación en primera instancia, positivo al positivo de la batería y el negativo al chasis de la batería. En este caso, yo al no contar con equipo de medición de protección personal para aislarme, no puedo manipular. Es muy importante que recordemos que mientras estamos haciendo este tipo de mediciones, debemos de cercar el perímetro y no debemos de tener acceso personal que no está capacitado para manejar baterías de alto voltaje. En este caso deberíamos de tener algún perímetro. Ok, vamos a ver de este lado. Tenemos la presencia de 0.021 volts. Vamos a hacer algún otro punto en la medición en el chasis. Eso quiere decir que no estamos presentando ningún tipo de voltaje. Ahora, por favor, colócalo al negativo de la batería para medir el voltaje de la batería en su totalidad. Perdón, calma tantito. Listo. Por ahí estamos haciendo falso contacto. Hay que checar bien las terminales o el switch está desconectado. El switch está desconectado en este caso. Okay. Aquí es donde va el servicio de Perfecto. Entonces estamos validando que no tenemos presencia de voltaje en el conector de servicio ni en el chasis. Entonces vamos a proceder con este tipo de medición. Ya validamos que la batería ya es segura poder desarmarla. De todas maneras, siempre tenemos que utilizar el equipo de protección personal básico, guantes aislados y herramienta aislada para empezar con el desarme de la parte mecánica. Sí. Digo, aquí vamos a empezar a quitar con en esta parte de la carcasa trae unas tuercas 10 y al igual en esta parte trae unos tornillos. Vamos a hacerlo aquí en vivo, por así decirlo. Digo, eso se tiene que hacer con guantes porque no sabemos, como dice el ingeniero Juan,
no sabemos si se puede aterrizar algo y no voy a hacer que en el aparato, digo, son muy confiables, pero como no chequé toda la batería, puede ser que en algún punto haya un falso aterrizaje y no queremos correr riesgos. También es importante que pues, validamos al inicio, pero al estar manipulando el chasis mecánico puede incurrir en que movamos algún cable, algún conector o algo que pueda ocasionar que la parte metálica contacte con los cables de alto voltaje y podamos tener una descarga parcial. Como les digo, siempre es importante prever la peor circunstancia para tratar de no llegar a esas instancias, ¿no? Sí. Y bueno, ya como quiera, aquí en esta batería encontramos lo que viene siendo en esta área, venimos encontrando lo que viene siendo el BMS, los relevadores, una resistencia y ahora sí que las conexiones de alto voltaje que normalmente Hay que considerar que este tipo de batería es una batería para un vehículo híbrido, es una batería relativamente pequeña, de pequeña capacidad, aunque sea de alto voltaje. ¿Qué consideramos alto voltaje para nuestra audiencia y para todos los que están escuchando este video? Todo lo que sea arriba de 50 volts ya lo consideramos como alto voltaje. ¿Por qué? Porque es perjudicial para nosotros como usuarios. Sí. Muchos decían que el problema de las baterías es que no era el alto voltaje, era el alto amperaje. Pero digo, también nosotros son baterías de alto voltaje que manejan poco amperaje, pero con ese poco amperaje hasta ahí podemos llegar inclusive. Sí, también es importante considerar que en las baterías nosotros lo que almacenamos es corriente directa. La corriente directa tiende a generar arcos eléctricos en menor espacio de distancia, por así decirlo. Esto pues nos puede ocasionar también algún problema a nosotros como usuarios. Cuando nosotros realizamos mantenimientos o diagnósticos o desarme de baterías de vehículos totalmente eléctricos, van a ser baterías normalmente más grandes, de mayores voltajes y de mayores corrientes. Esas baterías tienen presentes normalmente switch de interrupción y switch o interruptores de divisores de voltaje. ¿Para qué? Para que una batería, no sé, de 400 volts la podamos dividir en dos segmentos de 200 o de 300 volts en dos segmentos de 150. Siempre vamos a tratar de reducir el voltaje lo mayor posible para que sea más seguro manipularlo. Entre mayor voltaje sea la batería, podemos tener un riesgo mayor. Entonces, eso es algo que lo tienen que considerar y tener en cuenta. Sí, digo, en un video pasado vimos lo que viene siendo una batería de un jack. Entonces, aquí lo que hicimos fue para reducir, como usted dice, el voltaje. Trae 4 puentes, si no mal recuerdo, y ya los quitamos. Ahora sí que igual con el equipo de seguridad, todo lo adecuado. Y ya una vez quitándolos, ya ahora sí, como usted dice, se reduce el voltaje de manera. Reducir el riesgo, y de eso se trata. Entre mayor voltaje es mayor riesgo, entre menor voltaje va a ser menos riesgo. Aquí, gracias al ruido. Aquí ya tenemos destapada la batería. Vamos a tener diferentes tipos de conexión según la batería. En este caso, podemos notar que la batería está en serie. ¿Por qué lo podemos notar? Muy sencillo de identificar. Empezamos con un polo de un costado y terminamos con otro polo de otro costado. Negativo, positivo. Inmediatamente la batería siguiente viene en el costado negativo. Y luego positivo y luego negativo, positivo, negativo. Esto nos hace un indicador de que esta batería está conectada en serie, ya que si la tuviésemos en paralelo o en segmentos en paralelo, tuviésemos consecutivos de la misma polaridad. En este caso podría ser positivo, positivo, positivo o negativo, negativo, negativo. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser hacer validaciones en los puntos de contacto. Las baterías normalmente tienen contactos o lo que se le conoce como los bus bar. Los bus bar
Una de las fallas que se puede llegar a presentar es por el uso después de varios años y dependiendo de las condiciones climatológicas en las que se encuentre. Este tipo de conectores o barras o jumpers o bus bars pueden presentar sulfatación, oxidación o algún tipo de suciedad que pueda generar un aislamiento innecesario. Por ende, ese aislamiento puede generar un punto caliente. Entonces, es necesario que nosotros hagamos validación de estos bus bars y hacer un mantenimiento correcto. Aquí lo que podemos hacer a continuación, vamos a poder medir el voltaje total. Si me ayudas nuevamente con el multímetro, vamos a hacer la medición del voltaje total para ver el SOC, lo que conocemos como el estado de carga de la batería. El SOC es lo que nosotros conocemos con el estado de carga. Entonces, vamos a poder hacer la validación del punto más negativo de la batería al punto más positivo de la batería. Esto quiere decir a sus terminales directamente para validar los voltajes. Inclusive, bueno, puedo desconectar estos dos y los puedo medir de aquí, o es el más negativo y el más positivo, o los puedo poner de aquí directamente. Ok. Por ahí no estamos alcanzando a llegar a medir el voltaje. A ver, vamos a cambiarle. Por alguna razón no estamos viendo el voltaje. Vamos a ver. Deje quito igual en esta apartado y es que también con el momento de que se quita el enchufe de servicio, ¿Tú puedes manipular las puntas? Sí. En este caso yo voy a poder ver el equipo. No. No hay presencia de voltaje. si le ponemos el enchufe de servicio, Inge, A ver, vamos a colocarlo. deje igual hacemos una pequeña pausa para poner el enchufe de servicio y ahorita regresamos.